No quiero hablar de mi propia cuenta, quiero ir a la palabra inmediatamente. El Proverbio capítulo 16, voy a empezar con ese. Ese no es el tema a desarrollar, o sea, el Proverbio no es el tema, pero nos da un encabezamiento para el tema. Proverbios capítulo 16, el versículo 1, nos dice lo siguiente: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Otra vez, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tenga en cuenta este proverbio y ahora sí vamos a pasar al texto del cual les quiero hablar. Se encuentra en el primer libro de Crónicas, su capítulo 17. Voy a estar leyendo hasta el versículo 15. Tenemos que aprender a leer la palabra con paciencia, con entendimiento, porque a veces cuando hacemos una larga lectura ya empieza. No, yo creo que la palabra de Dios es digna de ser escudriñada, de prestarle la atención suficiente, porque en cada versículo Dios nos habla, pero hay un margen entre líneas, entre versículo y versículo, que es la revelación del Espíritu Santo. No sé si usted no había entendido esto. Entre texto, entre versículo y versículo, algo que se llama entre líneas, allí está la revelación del Espíritu Santo. Y cuando usted la lee con detenimiento, pausadamente, recuerde, la Biblia no se lee como se lee el cubo. Usted coge el cubo o el periódico y busca la noticia que más le interesa y la lee, ay, sí, imagínate, ya, lo echó por allá el periódico de ayer. No, la Biblia es un libro actual y que tiene instrucción perfecta para tu vida. Por lo tanto, tiene que ser tenida con mucha reverencia, leída con mucha inteligencia y con dirección del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, escuchen: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ojo a lo que dijo el profeta. Era un profeta de Dios. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Primero dijo ¿quién? El profeta Natán. Pero ahora Dios le está diciendo al profeta: así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces de mi pueblo sobre Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre, y él me será por hijo.
y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Es decir, ¿de quién? Ahí no menciona un nombre, pero ahí está entre líneas. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Por qué leí el proverbio inicial? En el corazón de David había un deseo. Y por supuesto Natán, que era el profeta y sabía las buenas intenciones de David, se confabula con él para decirle: está bien, ¿quieres hacer un templo? Si está en tu corazón, hazlo, porque Jehová está contigo. Haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Eso está malo? No, no está malo. Está bien. Y habían dos hombres de Dios proyectándose a un buen proyecto. ¿Estaba malo edificar casa de Dios? ¿Estaba malo que los dos hombres de Dios se pusieran de acuerdo y en uno le asintiese al otro y le dijera: sí, hazlo? Es más, Dios está con usted, David. Rey, Dios está con usted. Hágalo. Pero dice, aquella misma noche Dios se le presenta al profeta Natán y le dice: no, así vas a decir a mi siervo David. Ahora, no me dice la Biblia que Dios regañó al profeta Natán, pero podríamos deducir que Dios le dijo: ¿a ti quién te mandó a decirle que sí, si yo no he dicho nada? ¿Sí me la cogen? ¿Por qué te atreviste a decirle a David que lo haga? Ojo, Dios no estaba en contra de que se le hiciera un templo, pero él empieza a decirle: yo no necesito eso. Es más, desde que salí o saqué al pueblo de Egipto, he andado en tiendas, en carpas, en tabernáculos, en cambuches. No me interesa un palacio. Y le hace saber al profeta el mensaje que tenía para David. Y empieza a decirle: mira, dile a mi siervo David que no se preocupe por eso. Ahora, pero volvámonos un poquito. ¿Por qué David entra en ese querer, en ese deseo? Porque David ya había pasado el proceso de persecución. Ya Saúl había muerto y ahora David era establecido como rey ya sobre Israel. Él estuvo como rey 7 años sobre otro pueblo. Pero ahora que Saúl había muerto, ya David había tomado posesión del palacio del rey. Y el hombre se miró y miró todos esos lujos y todo lo que había ahí, y le dice al profeta: mire, profeta, usted ve todo esto tan bonito. Yo estoy habitando aquí y vea dónde está el arca de Dios, en una choza ahí detrás de unas cortinas. Ahí no dice que David le dijo: mira, yo quiero construir un templo. No, cierto, no me dice allí. Solamente David le da a entender al profeta de que no estaba conforme cómo estaba el arca del Dios guardada en un lugar que no se debería, según David, no debería ser el apropiado. Y el profeta entendió cuál era el mensaje que había en el corazón de David para él y le confirma y le dice: está bien, si quieres hacer un templo, hazlo. No dice allí. Por eso le digo que ahí entre líneas hay revelaciones, ¿sí? Y puede uno deducir por el contexto. El profeta le dice: rey, todo lo que esté en su corazón, hágalo, porque Dios está con usted. Qué lindo. Pero del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es ¿qué? La respuesta de la lengua. ¿Qué cosa? Mire, mis amadas, mis amados hijos e hijas de Dios, cuando venimos a Dios, nuestro corazón tiene que ser transformado, ¿sí o no? Y convertirse en un corazón que tenga buenos deseos y buenos proyectos. Eso no está malo, es más, eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas. Pero hay momentos en que ni aun esos buenos deseos
son aprobados por Dios. Lo estamos viendo aquí. Estos son los mensajes que a veces no nos gustan, ¿cierto? Pero son los mensajes que nos ponen a reflexionar y a enfocarnos de qué manera es que estamos relacionados con Dios y de qué manera estamos escuchando a Dios para decirnos sí y no en determinados momentos y en determinados proyectos o planes que tengamos. Porque Dios dice que no. El problema nuestro es que siempre estamos esperando un sí de Dios. Y si Dios dice no, nos enojamos con Dios, con nosotros mismos y buscamos otras salidas, otras opciones, y ahí es donde nos metemos en problemas, porque después vienen las consecuencias por haber tomado decisiones que Dios no te confirmó ni te aprobó. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Chapulín ya no existe. Vamos a la escritura. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, versículo 3: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. No lo vas a hacer tú. ¿Por qué? Dios tenía razones para hacer esto con David. David no era un constructor, David era un adorador. ¿Sí? David no era un arquitecto, David era un rey y un pastor. Y David, dice la escritura, aunque no era violento, David tuvo que enfrentar mucha violencia. Y dice que sus manos habían derramado mucha sangre. Dios no anuló el proyecto, anuló el director, o le prohibió más bien, o no quiso que el que estaba proyectando hacer o llevar a cabo el proyecto era el que tenía que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no le es permitido, según Dios, a David hacer esto, porque no quería Dios que David se encargara de esas cosas. Hay cosas que tú quieres hacer a las cuales Dios le ha designado a otros. Plop. Hay cosas que tú quieres realizar, que están en tu corazón, pero Dios te está diciendo no. Y hay cosas que Dios quizás te ha dicho que sí, pero como tienes que pasar por un proceso, como tienes que negarte a ti mismo para poder que Dios te use, entonces quieres hacer quizás lo fácil. No estoy diciendo que hacer un templo como el que hizo Salomón era cosa fácil, pero para David, que era un buen deseo, Dios le dice no, porque tengo a alguien ya designado para hacer esto, uno de tu descendencia. Y ahora vemos cómo Dios le cambia las cartas a David. David queriéndole edificar casa a Dios, y Dios le manda a decir al profeta: antes yo voy a edificar la casa de David. Dile así a mi siervo. Usted dirá, pero es que ya Dios tenía el templo, ya David estaba en un templo, David no necesitaba casa. Cuando habla aquí de que iba a edificarle casa a él, es decir, le iba a enseñar a poner orden en su vida. La casa favorita de Dios no es un templo. La casa favorita de Dios no es una iglesia, no es una congregación, no son los megatemplos que ahora algunas personas y muchos tienen en su corazón hacer estos buenos templos. ¿Está malo? No. La cuestión es la actitud o la intención por la cual quieren hacer este tipo de cosas. Porque creen que el hacer el megatemplo de la ciudad, el megatemplo del país, le hace la persona más renombrada y más importante ante Dios, lo cual no es así. Y están muy equivocados aquellos que piensan que por hacer grandes cosas Dios les tiene en grande estima. Compartía con mi esposa esta mañana este mensaje. Le decía, mira, qué tan tremendo que hay personas que quieren tanto hacer cosas para Dios y no permiten que Dios haga cosas con ellos. Esa es la dinámica de Dios. Para Dios es más importante el ser que el hacer. Y nosotros a veces estamos actuando de una manera diferente. Creemos que es más importante hacer que ser.
Cuando tú haces cosas maravillosas. Cuando tú haces, dejas de ser una persona maravillosa. Se le cambia totalmente el concepto a uno cuando entiende estas cosas. Ahora, no con esto es para que diga, entonces yo no voy a hacer nada. O sea, no seamos extremistas. La cuestión es que mientras quieres hacer, tienes que buscar su presencia para que Él te afirme o no te afirme. Y entonces cuando aprendas a escuchar su voz, si te dice no, dices, amén Señor, así sea. Ahora entonces, ¿qué quieres hacer? ¿O qué quieres que yo haga? Pero si no escuchas o aprendes a escuchar la voz de Dios, aunque Dios no te haya respondido, o aunque Dios te haya dicho que no, tú desistes de ese no de Dios e insistes en hacer el sí tuyo. Y ahí sí ya te metiste en problema. Porque aquel que se rebela contra Dios, ojo, y aquí implícitamente está un hombre metido, que fue Saúl. Aquel hombre se rebeló contra Dios por no obedecer a Dios. Y el profeta Samuel le dice que aquel hombre rebelde estaba actuando como un brujo y como un hechicero, porque la rebelión ante Dios, es decir, el desobedecer a Dios, es comparado con la brujería y con la hechicería. Un rebelde actúa igual que un brujo. Un rebelde actúa igual que un hechicero delante de Dios. David no era un rebelde. David era un hombre que amaba la presencia de Dios y era un hombre que Dios conocía su corazón y sabía Dios que David obedecería lo que le mandaba. Como en 2 veces se descachó. Una cuando Dios le dice a través del profeta, no hagas el censo, y lo hizo. Y otra cuando tenía que ir a la guerra porque el rey era el que iba adelante encabezando el ejército y él se quedó haciendo locha. Esos 2 pecados vemos que hicieron de la vida de David un desastre por las consecuencias que se vinieron después por su familia. Pero Dios aquí le está diciendo, mira, dile a David que antes yo voy a reformar su casa, que antes yo quiero hacer una casa para él, que no se preocupe. Sigamos leyendo. El versículo 7 dice lo siguiente: por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Es decir, te quiero allí, reinando. No te quiero ocupado en una construcción, en un templo, porque te vas a olvidar y te vas a desenfocar del verdadero propósito para el cual te establecí allí. Dios sabe, y yo puedo entender, porque como constructor o trabajar dentro de la construcción, sé cuánto desgaste conlleva esto. Imagínese a David dirigiéndose a las personas, a aquellos que llegan tarde, a aquellos que no hacen bien, a aquellos que dejaron caer las cosas, a aquellos que dañaron la herramienta. Mira, o sea, se va a desenfocar. Dios le dice, yo te quiero, te saqué de allá detrás, te pasé por el proceso porque necesitaba un hombre conforme a mi corazón, así como lo tienes tú, para que reine sobre Israel, porque yo voy a establecer a Israel como pueblo, porque ya las naciones que antes la atormentaban, nunca más va a volver a suceder eso, porque van a tener un rey que les va a defender, y ese eres tú. Yo no te llamé a construir. Voy a hacer de ti, voy a traer después de ti, de tu descendencia voy a escoger a un hombre para que haga estas cosas. Y he estado contigo, dice el versículo 8, en todo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes sobre la tierra. Mire, mis amados, por Israel pasaron muchos reyes, muchos, pero ninguno ha sobrepasado a David. Ninguno. Es más, en la genealogía de Jesús solamente se menciona un rey, y es a David. Y siempre que Dios quiere hablar de esa monarquía, de ese poder, de ese gobierno tan poderoso a través de los reyes, siempre menciona a David.
Porque David, aunque tenía ese buen deseo, cuando escuchó la voz del profeta Natán, porque termina diciendo el versículo 14 y 15, el 15, conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. David se quedó quieto. Eso se llama obediencia. Cuando tú escuchas a Dios y haces exactamente lo que Dios te está mandando a decir, eso se llama, dígalo. ¿Y la obediencia trae? Así es sencillo. David desistió inmediatamente de eso. Ya no guardó, mira amado, porque es que ¿sabe qué es lo que ocurre cuando hay un querer y un deseo fuerte en el corazón del hombre? Así le estén diciendo que no, y me estoy acordando de algo, enseguida les comento. Así le estén diciendo que no, el uno, el otro y el otro, él insiste en que sí, porque está ensañado en que va a llevar a cabo eso, porque quiere darse el lujo de hacer esas cosas. Un amigo, en una ocasión, se le ocurrió que le iba a dar un carro nuevo a su mujer. No hubo poder humano que le hiciera retroceder de ese buen deseo. ¿No es un buen deseo darle un carro nuevo? Claro que sí. Pero todas las personas las cuales hablábamos con él y le aconsejábamos, no te metas en eso. ¿Qué necesidad si ya tienen un carro nuevo también? Tienen una moto. ¿Qué necesidad tienen de otro carro y nuevo? Y no, y la misma esposa le decía que no, y él insistía en que sí. Hasta se enojó con su esposa. Ojo, mire dónde está la terquedad del hombre. Hasta se enojó con su esposa. Pero es que yo soy el que lo quiero dar, se lo quiero dar, es mi plata. No me cohíba de yo darle ese gusto a usted. Y se enojó, y hasta que se lo compró. Resulta que a los 5 meses entraron en crisis, tuvo que vender el carro y perdió 5 o 6 millones de pesos en ese carro. Y ahí sí calladito, ahí sí no le dijo a nadie, tengo que vender el carro porque estoy en crisis. No, solito fue y resolvió su crisis. Creo que la resolvió. Y tuvo que vender el de él también. O sea, quedaron, después de querer tener 2 nuevos, quedaron sin carro alguno. Por la terquedad, ¿cierto? No está malo lo que quería hacer, pero es la motivación. La motivación que hay en el corazón es lo que muchas veces, yo no sé cuál era la motivación de David. No puedo decir que David tenía la intención de exaltarse y después reconocer, hacer como Nabucodonosor que dijo, todo esto lo he edificado con el poder. No creo que en David estuviese eso, porque Dios conocía el corazón de David. Pero Dios tenía razones suficientes de peso para decirle a David que no. ¿Sabes? Dios tiene razones de peso para decirte a ti que no en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Pero por eso te vas a enojar. Por eso vas a tomar acción contraria y reprensión contra ti, contra Dios, contra tu hermano o contra tu iglesia o contra tus líderes. Si Dios te está diciendo que no, es porque no. ¿Tiene algo mejor Dios? Claro que sí, tiene algo mejor y es perfecto lo que Dios tiene para ti. El problema, mis amados, es que no queremos escuchar la voz de Dios. El ser humano se ha empeñado en hacer su propia voluntad y no en hacer la voluntad del que le llamó. El ser humano ha creído que su voluntad tiene más lógica, más razón, más peso y más autoridad que la voluntad de Dios. Aunque no lo expresen con sus palabras, su actitud quieren decir eso. Porque el hecho de que yo no obedezca, estoy queriendo decir que tengo una mejor alternativa. ¿O no? Eso es así de sencillo. El hecho de que yo no obedezca, estoy queriendo decir, no me interesa hacerlo de esa manera, yo lo voy a hacer de esta. Punto. Entonces se queda Dios como que, bueno, después no venga a pedirme consejo, después no venga aquí a llorar, porque quizás no lo voy a escuchar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo su forma de expresar. Y vuélvase a Jehová
el cual es bueno y perdonador. La vida nuestra no puede regirse por las acciones egoístas que a veces queremos vivir por ellas. O sea, ensimismarnos y querer hacer siempre lo que queremos. Eso es lo que quiero expresarle. No siempre lo que queremos es lo mejor. Ahora, siempre lo que Dios quiere para ti es lo mejor, aunque a ti no te guste. Porque Él quiere trabajar y transformar ahí en tu corazón. Sabes, ustedes todos los que están aquí, aunque no ministren el altar, el hecho de estar en una iglesia dándole gloria a Dios se convierten en adoradores. Se convierten en personas que se han acercado al corazón de Dios y que quieren establecer una relación con Dios. Pero a veces vas a escuchar palabras de algún profeta que se te acerca y te va a decir: sí, haz las cosas así. Pero si ese profeta, ojo, aquí los dos se estaban poniendo de acuerdo, pero ellos no se estaban poniendo ninguno de acuerdo con Dios, porque Dios viene luego y refuta todo ese acuerdo que ellos habían hecho. Recuerde que el profeta, dice la escritura por allá en Jeremías, que el profeta que va a hablar palabra de Dios tiene que haber estado en el secreto de Dios. Porque el versículo 1 me está diciendo que Natán fue el que le dijo a David: haga lo que está en su corazón, que Dios está con usted. Pero el versículo 2 me está diciendo que aquella misma noche Dios se le presenta a Natán y le dice: así ha dicho Jehová. ¿Cuál pesa más? ¿La del profeta o la de Jehová? Pero luego habló el profeta de nuevo, pero ya con una dirección de parte de Dios. Ya Dios le había dicho: esto es lo que vas a decir a mi siervo David. Porque a veces el profeta, aunque tenga el llamado del oficio de profeta, no siempre tiene la dirección de Dios para hablar, y habla de su propio corazón, y ahí es donde viene la condenación sobre los mismos profetas y los que escuchan palabra falsa de profeta. Mi amado, esto está en la Biblia, léalo por favor. Esto no me lo estoy inventando. El profeta, para hablar palabra de Dios, tiene que haber estado en el secreto de Dios. Anoche me acosté tarde, cansado. Le dije: Señor, no tengo tiempo para ponerme a estudiar ahora el mensaje de mañana. Toda esta semana he estado muy ocupado. Y esta mañana le dije: Jesús, me tengo que levantar temprano porque quiero que Dios me hable, porque no quiero hablar. Yo tengo agendas llenas de mensajes, sermones que los he organizado y los tengo ahí, no los he predicado. Y pensaba de pronto, y le soy sincero, pensaba de pronto uno de esos mensajes por la mañana ahora, y el que el Señor me muestre se le predico. Pero ninguno de esos mensajes escritos es este que les estoy predicando, porque el Espíritu de Dios esta mañana me dijo: vas a hablar de eso, porque quiero que mi iglesia entienda que yo soy el que tengo la última palabra. Que aunque se levanten muchos a decir, Dios es el que tiene la última palabra. Y si lo que Dios dice, eso haces, éxito. Si lo que Dios dice y tú dices lo contrario y empiezas a actuar de forma contraria, eres un rebelde. Eres un rebelde. Ahora, Dios no quiere que hijos rebeldes estén tratando de llevar a cabo sus planes. ¿Me hago entender? ¿Usted cree que si David, yo estoy convencido de que si David había dicho: no, pero es que venga, usted es el profeta y usted me dijo que sí, es más, Dios dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, usted es el profeta y yo voy a hacer lo primero que usted me dijo? ¿Cómo que ahora viene? Fue que anoche estuvo meditando, estuvo pensando en algo, o quién sabe con quién se confabuló, y ahora viene a decirme lo contrario. David pudo haber hecho eso en su carne, ¿sí o no? Porque la primera palabra que recibió fue la del profeta, y un profeta ungido, que luego fue el que le refutó y le echó en cara el adulterio que había tenido con aquella mujer. Este mismo profeta fue. Pero yo estoy seguro que si David hubiese insistido en hacer esto, Dios le tira abajo ese templo. ¿Recuerda la Torre de Babel? Dice que estos hombres estaban allí diciendo: uy, tenemos que levantar una torre que llegue hasta el cielo, porque tenemos que hacernos un gran nombre. Esa era la intención. Tenemos que hacernos un gran nombre, por si llegamos a ser esparcidos por la tierra, no se olviden de nosotros. O sea, había orgullo en su corazón. Y dice que ese orgullo los unió a todos.
Y estaban como hormiguitas trabajando y sacando adelante el proyecto. Pero dice la escritura, si usted lee el capítulo de Génesis, dice la escritura que Dios vio y dijo: esta gente está dispuesta a llevar a cabo su propósito y están unidos, y si no intervenimos ahora, lo van a lograr. Descendamos ahora, dice Dios. No sé con quién descendió, con los ángeles, con el Espíritu Santo y con el Verbo. Descendamos ahora y confundamos sus lenguas. Y se desbarató el proyecto, porque la intención del corazón no era la correcta. Fue el primer edificio que se levantó sobre la faz de la tierra, y los hombres estaban empeñados en llevarlo a cabo. Pero como Dios sabía que ellos eran rebeldes y no iban a escuchar la palabra de Dios que le enviara un ángel o un profeta, Dios intervino directamente. ¿Cómo? No diciéndole: hey muchachos, no sigan edificando eso porque los voy a consumir. Que viene a hablar. No, optó por la mejor. Le confundió las lenguas, que le decía: páseme un martillo, y le pasaban un balde. Páseme la plomada, y le pasaban el palustre. En lenguas nadie entendía nada. ¿Qué? No, yo no le entiendo nada. Pero hable lo correcto. Usted quiere, hábleme. ¿Qué es lo que usted quiere? Vea que me pase el martillo. ¿Qué? El martillo. No, hábleme claro. Es que estoy hablando en chino. ¿Qué? Sí, pero yo no sé. Había confusión, y eso les desbarató todo plan. Dios tiene maneras de actuar tan sabias y tan contundentes, pero que traen destrucción cuando el hombre osa actuar en rebeldía contra él. Y le dice: voy a levantar a un hijo tuyo que va a hacer las cosas como yo le diga. Un hombre que si continúa haciendo lo que tú vienes haciendo, es decir, obedeciéndome, yo voy a confirmar su trono. Y no se lo voy a quitar como hice con aquel que fue antes de ti. ¿A quién entonces encontramos allí? Saúl. Aquel que fue antes de ti fue un rebelde. Y aunque quiso construir o quiso manejar un imperio con esa rebeldía, yo lo tuve que matar. Porque Dios fue el que lo mató. Usted dirá: no, él lo mató un soldado porque no, pero Dios sabía que ya, ese hombre, si seguía en esa condición, le iba a seguir haciendo más daño al pueblo. Ya era el tiempo en que Dios había ungido ahora a David para que David tomara el control de las cosas. Mis amados, la reflexión entonces es la siguiente: no trates de hacer tus planes sin la aprobación de Dios. Pero ¿cómo recibo la aprobación de Dios? Tienes que consultarlo. ¿Será que un médico me puede dar un dictamen si yo no voy allá al Pablo Tobón Uribe? O a cualquier clínica, a cualquier laboratorio, o a cualquier consultorio. No. Para que el médico me dé un dictamen, yo tengo que someterme a lo que él me diga. Quítese los zapatos, subas esta camilla, quítese la camisa, respire así, haga asá y haga asá. Porque él sabe, después de toda esa movención o ese método que ellos utilizan, ellos pueden percibir cuál es el malestar que está afectando tu cuerpo, y pueden de esa manera dictaminar. Ahora, ¿qué pasa si el médico me dice: mire, llévese estas pastillas y póngase estas inyecciones de esta y de esta manera? Aunque sean acetaminofén, que es lo que están mandando. Pero él te da una cantidad de droga y te dice el horario en la cual la debes tomar. ¿Con qué regularidad? Una fórmula. Si tú te quieres aliviar, lo haces creyendo en la buena intención y en el profesionalismo de ese médico. ¿Sí? Pero si tú dices: no, yo creo que ese médico no sabe nada. Entonces, ¿para qué fuiste? ¿Para qué lo consultaste? Si creías que no sabía nada. Entonces, si no vas a obedecer a Dios, ¿para qué le buscas? ¿Para qué oras pidiendo dirección?
Si le buscas y pides dirección, es porque vas a escuchar su voz y vas a obedecer. ¿De acuerdo? Y si obedeces, las cosas que estás esperando que sucedan en tu vida van a suceder. Si no obedeces, no esperes. Vas a buscar solución. Ahora me voy a consultar el tarot, la divina. Sí. Te van a meter en un espíritu. Eso le pasó a Saúl. Saúl ya no tenía respuesta divina. ¿Y qué dice el hombre? No, pues por ahí hay una bruja que voy a consultarla a ver, y que venga Samuel y que ella invoque el espíritu de Samuel y que me diga a ver. Y eso sucedió. Ahora no era el espíritu de Samuel, fue la intervención directa de Dios para hacerle entender su rebeldía. Me metí en un campo. Después les explico, les predico de eso, que es un tema bastante espinoso. Pero Dios, ojo, habla de la manera que Él sabe hablar para hacerte entender. Alguien dijo de esta manera, dice: Dios le habla a un loco como loco. Dios le habla a un vicioso como si fuera un vicioso, o usa otro vicioso para hablarle. O sea, Dios no tiene límites para acercarse y darte a entender su dirección para que tú cambies de manera de vivir. Pero ay, si tú decides no escuchar la voz de Dios y caminas en tu propia prudencia, caminas en tu propia visión, caminas en tus propios caminos. Dice la Biblia, mis amados, en Proverbios: hay camino que al hombre le parecen ¿qué? Rectos en su propia opinión. Es decir, ya evaluó, ya según él hizo los cálculos, el balance y el presupuesto y todo, y dijo: no, me voy a meter porque ya todo está bien. Pero si Dios no ha dado, no ha puesto el chulito allí, no te atrevas. No te atrevas. Y entonces, ¿cómo hago? Ojo, cuando Dios quiere hablar, utiliza hombres que han estado en su presencia. Y aquí quiero hacerles entender algo. Como pastor y líder principal de esta iglesia, tengo la obligación delante de Dios de buscar su rostro todos los días para escuchar su voz y poderles exhortar en el amor de Dios. Y creo que cada vez que me paro acá, tengo la convicción de que Dios es el que quiere que hable. Y cuando Dios me da palabra de exhortación, lo hago con toda libertad, no considerando los resultados negativos que puedan traer ciertas palabras, porque a muchas personas quizás que no tienen el corazón para recibir y para percibir se sienten aludidos con ciertas palabras y toman acción correspondiente a esas palabras, creyendo que es el hombre o los sentimientos del pastor Pedro que está poniendo a flote aquí y me las está echando. Entonces me voy, porque es que allí no tienen amor, allí esto y aquello, y empieza su propia carne a evaluar y a tomar decisiones emocionales. Eso es fatal. Y cuando hay una palabra de exhortación y decirle esto, créame que es Dios el que me ha impulsado a hacer eso, y es el Espíritu Santo. Porque yo, por mis fuerzas, no soy capaz de dar un consejo. No me creo una persona sabia para dar un consejo. No me considero tan lleno de mucho conocimiento para dar un consejo de acuerdo a mis principios. Si ustedes tienen memoria con algunos que he tenido consejería con las personas, siempre van a ver que les hablo conforme a las Escrituras. Siempre. Nunca doy un mensaje que no tenga que ver con las Escrituras, porque podría ser un mensaje de mi propia concupiscencia para sacar provecho de esa situación, o para poner mi autoridad o el respeto sobre usted. No lo hago por eso. No busco aquí reconocimiento ni de imponer mi autoridad. Busco que la iglesia sea consciente que hay un Dios de orden y que hay un Dios que habla y que quiere redireccionar tu vida. Y si tiene que hacerlo con exhortación, con pau, si tiene que hacerlo como Él lo quiere hacer, lo va a hacer. David era el consentido de Dios. Dios le permitió cosas a David que no se lo permitió a ningún hombre. Pero cuando vinieron los de Dios, David tuvo que llorar. David tuvo que humillarse, pedir perdón, ayunar para que su hijo no se muriera. Pero después de 8 días se murió el pelado. Y ya le dijeron: ya párate de ahí, ya se murió. Su familia fue un caos. Uno de sus hijos violó a su hermanastra
y el otro mató al violador, y el otro se le sublevó y se le metió al palacio y le hizo un golpe de estado y lo sacó. O sea, su familia y fue consecuencia de un pecado. O sea, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, pero el hecho de que Dios te perdone no significa que las consecuencias de tu rebeldía y tu descarrío vengan sobre ti. Ahí sí no hay nada que hacer. Ya ahí lo que toca pedir es: Dios, ten misericordia de mí. Y David era uno de esos días: por causa de mi pecado se envejecieron mis huesos, por causa sentí tu mano y el grabor de tu mano todos los días sobre mí, que pesaba y mi angustia, y no cesaba de gritar y pedir misericordia. Pero no por eso cambió el corazón de David. Porque cuando yo reconozco que la situación o las circunstancias con las cuales estoy asumiendo es porque, o que estoy padeciendo, es porque no asumí una responsabilidad conmigo y con Dios en el momento en que Él me habló, sino que decidí hacer lo contrario. Entonces las consecuencias van a llegar. Como vienen las consecuencias también por poner en práctica la palabra de Dios y escuchar su advertencia preventiva. ¿Sabe qué significa eso? La advertencia preventiva es que yo le digo a mi hija Jocabe: mami, usted está muy linda ya. Va a cumplir 14 años. Va a cumplir 13. Ay, ¿sí ve? Falta de comunicación. Ya usted está muy linda. Ya hay más que algunos chicos por ahí que empiezan a mirarla. Yo tengo una escopeta ya debajo de la cama, doble cañón por si acaso. Listo. Lo que yo le quiero decir es que el trato que yo le he dado, mire a ver que el hombre que usted vaya a elegir para ser su compañero le dé un trato mucho mejor que el que yo le he dado hasta ahora, que la valore, la honre más de lo que yo he hecho hasta ahora, ¿cierto? Que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que la ame, que la respete y que la valore, no cualquier pantalón caído que aparezca por allí, ¿sí? Yo le estoy dando una advertencia preventiva, ¿sí ve? Si ella, gracias mi amor, si ella obedece y tiene en cuenta mis palabras, de seguro que va a escoger un buen hombre. De seguro que le va a ir bien en su matrimonio, porque va a escoger un hombre de Dios, santo, que la valore, que la honre. Pero si ella decide poner sus ojos en el chirrete que anda por ahí porque tiene una moto bien bonita, porque gana buena plata, y yo le voy a decir: eso no fueron las palabras que yo te dije. Ah, pa, pero es que vea, déjeme, que es que yo quiero también experimentar. Hágale. Consecuencias, bien. Ella tiene de ejemplo una primita, ¿cierto? La hija de Liliana. Una pelada hermosa, bonita, muy bonita. De cuerpo, de rostro, de todo, es muy bonita. Pero, mejor dicho, no digo nada. Las consecuencias por el descarrío. Ahora, es que ella realmente nunca tuvo a alguien que le diera ejemplo ni que la aconsejara. La mamá fue igual. Entonces ahí sí no hay nada, no hay de dónde recoger. Pero cuando hay una advertencia preventiva, es a fin de redireccionar tus pasos para que tengas un buen estilo de vida, una buena forma de vivir. El Señor le dijo a Israel: mira, tienes dos caminos, escoge. Si quieres obedecer, va a estar la bendición sobre ti. Si quieres desobedecer, la maldición va a venir sobre ti, punto. Pero tú tienes la elección. Dios le está diciendo a su pueblo hoy: aunque escuches palabras a veces al parecer muy espirituales, busca primero la dirección de Dios. Dios se le manifiesta al profeta Natán y le dice: no vas a decir lo que yo no te estoy mandando a decir. Di lo que yo te he mandado a decir. David no va a construir templo. Antes quiero que él arregle su casa. Voy a organizar cosas mejores para él, que se olvide de quererme agradar con cosas que hace y que más bien yo voy a tratar de trabajar más en su casa, en su vida, porque de esta manera realmente me va a agradar. ¿Sabes que Dios se complace más cuando tu casa realmente le honra? Que Dios le complace más cuando tu vida, tus hijos y todos están caminando en el plan de Dios, aunque no estés haciendo muchas cosas en la iglesia, pero andas en obediencia. Mira, eso es aplaudido por Dios. Yo le doy la gloria a Dios por mi familia. Yo le doy la gloria a Dios por mis hijos y quiero que ustedes también modelen eso. Que el mundo que va a buscar de Dios
vea que usted realmente es una plataforma de la cual puede poner su pie y saltar con confianza, porque los pasos que usted ha dado han sido pasos de fe, pero también pasos de seguridad y de bendición en Dios, porque su casa está puesta en orden. Deje que Dios organice su casa. No se preocupe por hacer tanto, que Dios sabe y tiene a quien, ya escogió a quien para que hiciera eso que usted quiera hacer y que le va a traer quizás desajustes en su casa. Amén. La presencia de Dios está en este lugar. Ponte sobre tus pies, quiero orar. Aquellos que trabajan en la tonería, los que arreglan carros y este tipo de vehículos, cuando llevan este tipo de vehículos, de automotores, y el dueño quiere que se lo vuelva a dejar en su estado normal, bien bonitos, ¿sabes? Empieza un proceso de desensamble y de martillazos y de remaches y de fuego y otra vez martillazos y échele masilla y pula. Hay un proceso para que el automotor, sus latas, su apariencia física vuelva a quedar como antes. Con esto quiero decirte que el proceso que Dios ha empezado en su iglesia con nosotros es un proceso de renovación y restauración que tiene que desensamblar tu mente, tu corazón, tus proyectos, y que va a usar de personas llenas del Espíritu de Dios para decirte: esto está bien, esto no está bien, haz esto pero no hagas esto, porque la palabra de Dios dice que debes escuchar a sus profetas, pero aquel que ha estado en el secreto de Dios. Padre, oro para que tu Santo Espíritu sensibilice cada corazón. Oro para que tu Santo Espíritu redireccione tu iglesia al anhelo de estar en tu presencia, Señor, porque esto es más importante que cualquier cosa. Que primero nuestro ser realmente sea lo que te agrade antes que el hacer. Oro para que haya un espíritu de entendimiento, de conocimiento y de revelación del cielo, para que todas las cosas que emprendamos, oh Dios, tengan tu aval, tengan tu aprobación. Y que así como el mensaje que le enviaste a David a través del profeta, de que no edificara un templo, de que antes tú le ibas a edificar una casa para él, Señor, es el mensaje que hoy tu iglesia necesita. Que nuestras casas, oh Dios, sean edificadas, pero conforme a tus diseños. Vamos, dígale a Dios: conforme a tus diseños y no conforme a los nuestros, Señor. Porque nuestros diseños tienen fallas y tienen errores. Nuestros buenos deseos a veces fallan también, Señor, porque la motivación no es la correcta. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando que hay una iglesia que se sensibiliza, Señor, a tu voz, para escucharla y ponerla en práctica. Deseos que tienen que ver con tus planes, con tu vida íntima, con tu pareja, con tu relación de noviazgo, con tus planes de trabajo, tus proyectos en tu casa, una construcción, un negocio. Yo sé que la mayoría de los deseos que hay en tu corazón son buenos, porque si eres un hijo, una hija de Dios, tu corazón no debe desear nada malo. Pero ¿qué tal si consultas al arquitecto de los proyectos y los planes? ¿Qué tal si tus proyectos no están en los planes de Dios? Pero Él quiere que sus planes sí sean tus proyectos. Cuando cambiamos el enfoque de querer hacer por querer ser, toda tu vida entera tiene garantía. Todos tus planes tienen garantía y el aval de Dios.
Oh Padre Dios, empieza a revelarte, empieza a levantar tus manos, empieza a levantar tus manos allí. Empieza a revelarte, Señor, con tu Espíritu Santo a cada persona. Cada persona, Señor, que ha venido a este lugar, cada persona que ha creído, Señor, que tú estás aquí y ha escuchado tu palabra en el día de hoy, va a empezar a tomar acción correspondiente. Y vamos a empezar primeramente a consultar tus planes y tus proyectos para nuestras vidas. Que yo no te diga, Señor, aquí están mis planes, sino que te diga, Señor, cuáles son tus planes para mi vida. Que yo no te pueda decir, Señor, apóyame este proyecto, sino decir, Señor, cuál es tu proyecto para ingresar en él. Y así mi vida, Señor, va a cobrar sentido, porque ahora estás trabajando con mi carácter, ahora estás trabajando con mi vida, ahora estás trabajando con mi temperamento, con mis emociones. Y quiero, Señor, estar listo para que cuando estires el arco hacia atrás con la lanza, Señor, allí puedas salir disparado y pegar en el blanco. No errar, Señor, sino llevar siempre tu dirección, porque cuando es tu mano la que me envía, cuando es tu mano la que me proyecta, cuando es tu mano la que me lanza, lleva objetivo, lleva un propósito conciso. En el nombre de Jesús de Nazaret, planes de vida, planes de poder y con la autoridad del Dios Todopoderoso, son las cosas que necesitas entender en estos tiempos. Ya no estamos para seguir jugando a la iglesia rebelde, a la iglesia conforme, a la iglesia sin propósito y sin sentido. Es tiempo de que enrutes tu espíritu con el Espíritu de Dios, y vas a ver cosas tan maravillosas que nunca pensaste ver, porque no estaban en tus planes, pero sí en los de Dios. Y cuando te enfocaste y te sumergiste y te sometiste a los planes de Dios, Él te empieza a revelar cosas maravillosas y ocultas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor al profeta, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, que se encienda nuestro espíritu para clamar de día y de noche delante de tu presencia, para buscar tu rostro incesantemente, sabiendo de que la dirección que tú tienes para mi vida, para mi casa y para mis proyectos son las mejores, Dios. Usa de siervos que estén bajo autoridad, en sujeción, en sometimiento, en vida de principios, para hablar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por este mensaje, porque sé que ha nacido de tu corazón y lo has puesto en el nuestro para caminar, Señor, siempre escuchándote y obedeciéndote. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.